Y ustedes ya saben que existen lugares muy concretos envueltos en su propia atmósfera, donde todo lo que circunda a su alrededor está cubierto con una extraña pátina. Y, desde luego, no hay que irse a regiones muy alejadas de nuestro país. Nuestro mapa, en el interior de nuestras propias fronteras, se posicionan escenarios o diferentes escenarios donde lo imposible, lo extraño, lo absurdo actúa, donde los extraños personajes del misterio, si se puede denominar de este modo, entiéndanme, deambulan, y desde luego donde la extraña obra teatral que en muchas ocasiones se posiciona delante de los testigos, bueno, se lleva desarrollando en ocasiones quizá demasiado tiempo. Esta noche precisamente vamos a posicionarnos en uno de esos escenarios, en uno de esos entornos, donde la piedra, donde la tierra y la roca de alguna manera describe su propio mensaje, donde los diferentes elementos se conjugan de forma perfecta para establecer un puzzle asombroso. La montaña de Montserrat, quizá como uno de esos entornos mágicos maravillosos que esconde una cara B. Y lo que esconde también una cara B es precisamente lo que esta noche vamos a conocer en nuestra butaca oscura, ya lo saben, nuestra sección dedicada al cine, a la intrahistoria de determinadas obras que se proyectan en la gran pantalla. Y hoy nos vamos a posicionar también en un entorno natural de la montaña. Vamos a estar también, ¿por qué no?, posicionados en un lago, Lake Budum, Lago Budum, quizá una película que muestra una historia y que desde luego también esconde otra. Creo que el programa de esta noche es sumamente interesante. Bienvenidos a Origen. Y desde luego no son pocos los lugares que han sido escenario para que el cine muestre una historia, más allá del entretenimiento, quizá en algunas ocasiones también incluso emitiendo su propio mensaje, hablando de un lugar casi como si fuese un documental de la historia acontecida en la vida real. Y en ocasiones la realidad supera la ficción. Esta noche en la butaca oscura precisamente queremos posicionarnos delante de la pantalla para observar otra historia, aquella que se observa tras el telón visible a nivel público en el largometraje que esta noche se posiciona en el plató de Origen, Lake Budum. Creo que desde la butaca oscura vamos a contemplar una historia diferente. Hola Esteban, hola oyentes y familia de Origen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos en una noche más, en un programa más, aquí, a la morgue, en este huequecito en el que vamos a centrarnos en hablar no solo de películas de terror, no solamente os voy a recomendar cine, sino que también os voy a contar una historia, esa intrahistoria que guardan algunas películas para que cuando decidáis verlas, pues tengáis otra visión o la veáis con otros ojos. Eso, creedme, que en muchos casos hace que la película cobre vida, gane en terror y gane sobre todo en presencia. Bien, hoy la elegida va a ser una cinta del 2016, una película finlandesa, y se llama Lake Budum, o El Lago Bodom. Esta película es de terror puro y duro, está catalogada como slasher, el subgénero slasher. El subgénero slasher es uno de mis géneros, o subgénero, ahí hay una controversia, favoritos. Me gusta mucho porque es un cine muy digerible, es un cine directo, no es un cine sesudo, es un cine en el que se ve sangre y es un cine para pasar un buen rato con amigos, a todos los que les guste este tipo de terror. Entonces, Lake Budum nos ofrece eso. Como toda película finlandesa, quizá no dé demasiado miedo. No es una película que os vaya a hacer pensar, recapacitar, no tiene ninguna intrahistoria dentro de la trama, simplemente es un grupo de adolescentes, dos parejas, bueno,
un grupo, dejémoslo ahí, no voy a hacer evidentemente nada de spoiler, pero bueno, digamos que son 2 chicas y 2 chicos que se van a pasar el fin de semana al lago Bodom. A partir de ahí llega la noche, cae la noche. Esta película, su trama es prácticamente entera de noche, pero no es una película oscura, está muy bien iluminada, hacen muy bien la noche americana, la técnica esta llamada así, y ahí es donde empiezan a aparecer los crímenes, la matanza, la sangre, el gore. No es una película demasiado gore, pero sí que es sangrienta, sí que es una película algo sucia, algo desarrapada, y quizá para estómagos sensibles hay cosas mucho más crudas, mucho más duras, pero para estómagos sensibles pues quizá no sea apta. Entonces, para mi gusto, bueno, no lo he dicho, se puede encontrar actualmente en Amazon Prime Video, la podéis ver sin necesidad de suscripción previa, y es una película que entretiene bastante, sobre todo para disfrutarla con gente. Ya digo que no os va a aterrar demasiado, no es una película en la que luego estéis en la oscuridad y en la tranquilidad de vuestro hogar y miréis los recovecos. Quizá para ciertas personas, para algunas que sean más aprensivas, pues a lo mejor sí. Pero es una película muy correcta, muy entretenida y a mí me gustó bastante. Ahora bien, hasta aquí la película. Pero os quiero contar una historia, porque esta película, que me lo he guardado el dato hasta ahora, está basada en hechos reales. Está basada en un acontecimiento funesto, macabro, un acontecimiento horrible, un crimen no, 3 crímenes muy mediáticos. De hecho, están catalogados como los crímenes más mediáticos de Finlandia. Se podrían equiparar, trayéndolos aquí a España, como el caso Arni, quizá, de mediático, sin haber crimen de por medio, guardando las distancias. Quizá como el caso Alcácer, ahí también hubo un triple asesinato y estuvo seguido durante mucho tiempo, hubo muchas habladurías, hubo muchos sospechosos. Fue un crimen que además hay una cosa macabra detrás, y es que está hoy en día sin resolver. Se dio en la década de los 60, de hecho en 1960. Os cuento la historia y veréis como después de haberla oído, la película de Lake Bodom va a ganar en presencia. Bien, todo lo que os voy a contar ahora es real, está contrastado, hay imágenes de archivo y hay un acta policial y un trabajo periodístico detrás. Fue en la madrugada del 4 al 5 de junio de 1960 en el lago Bodom. El lago Bodom está situado en Finlandia, como digo, en un pueblecito a 20 kilómetros de Helsinki. Entonces, es un sitio, es un bosque, de coníferas, un bosque enorme, un bosque muy verde, hay un lago, es un sitio apacible, donde iba mucha gente para hacer acampada, para pescar, para incluso hacer fotografías de aves, de pájaros. Y nuestros protagonistas son, estos sí que eran 2 parejas, dos mujeres de 15 años y sus 2 novios de 18 años. Fueron a pasar un fin de semana al lago, estuvieron bañándose, estuvieron pescando, cenaron, contaron historias, se divirtieron, abrieron sus tiendas de campaña y en la madrugada del 4 al 5 de junio, entre las 4 y las 6 de la madrugada se estima, algo ocurrió. Alguien llegó a ese campamento improvisado, a esas tiendas de campaña, y asaltó a los 4 jóvenes. Como resultado, las 2 mujeres acabaron muertas, uno de los chicos también acabó muerto, y el otro, llamado Nils Wilhelm Gustafsson, le llamaremos Neil a partir de ahora, acabó con vida. De hecho, Neil fue el único superviviente de esa matanza. ¿Eso qué propició? Propició que le consideraran culpable, en un primer momento, responsable de los asesinatos. Para ponernos un poquito en antecedentes, los crímenes se sucedieron dentro del interior de la tienda de campaña. Alguien, desde fuera, con un cuchillo romo, poco afilado, ya que los cortes no eran limpios, y con un objeto contundente, que jamás se han encontrado estas 2 armas homicidas, por cierto, acabaron con la vida de las personas que estaban dentro de la tienda de campaña, salvo Neil, que se encontró fuera, tumbado encima de la tienda. Neil tuvo contusiones,
Neil tuvo fracturas, Neil tuvo una cuchillada que le dañó el canal auditivo, Neil tuvo conmoción cerebral, tuvo fracturas en todo lo que es la cabeza y el cuerpo. De hecho, decían que tenía la mandíbula tan desencajada que los dientes se le salían por la mejilla. Tenía puñaladas. Neil estuvo en coma 6 meses. Cuando salió del coma, hubo juicios y en primer momento le catalogaron como culpable. No me quiero extender mucho, ya que esta trama, esta historia, daría para un programa en sí mismo, porque es un misterio, porque como digo, os he dicho al principio, este crimen está sin resolver. Y esto es porque después de los primeros juicios, hubo más culpables. No me voy a extender en esto, pero hubo alguien relacionado con ser un espía ruso de la KGB. Hubo otra persona, recordemos que estos no dejan de ser adolescentes, hubo otro adolescente que no hacía más que putear a las parejas de un montón de maneras y estaba por la zona en ese mismo momento. Hubo un granjero que vivía a escasos metros del sitio de la matanza. Hubo un montón, y además muchos de ellos luego en la cárcel se asumieron la autoría de la culpa. Se dijeron que habían sido los autores materiales. Estas personas, muchos de ellos, se acabaron suicidando. Uno de ellos se ahogó en el mismo lago Bodón, otro se suicidó en la cárcel. En definitiva, hubo un juicio, hubo un montón de misterios, de interrogantes, de sospechosos, y daría para un programa entero. No tengo tanto tiempo, yo aquí he venido a daros una pincelada fugaz. Espero que os entre el gusanillo para seguir indagando sobre el tema, y si no, pues podremos dedicar un programa, evidentemente, ya que es un misterio en sí mismo. Pero sí deciros que Neil, el superviviente, acabó, después de ser sospechoso, acabó siendo puesto en libertad, siguió con su vida normal, y en el 2004, 44 años después, volvieron a abrir el juicio, le volvieron a imputar culpable. Le duró unos meses, ya que en octubre del 2005 le volvieron a dar la libertad, dijeron que él no tenía nada que ver, y en definitiva, este crimen jamás se ha resuelto. Lo que sí que es verdad es que 3 jóvenes acabaron muertos. Les encontraron unos campistas que estaban observando pájaros desde la distancia y dijeron que vieron cómo las tiendas de campaña se movían y pasaban cosas. Neil dijo que vio a alguien vestido de rojo y negro asaltar la tienda de campaña. En los testimonios hubo un montón de variantes, hubo un montón de incongruencias, hubo cosas que no cuadraban. En definitiva, es un misterio en sí mismo. Por eso ahora, volviendo a la película Lago Bodón, sí que puedo deciros, ya que sabéis esta historia real, que se basa... No es la historia que os acabo de contar, la película del 2016. Es 4 jóvenes, 2 chicos y 2 chicas, que van al Lago Bodón para recrear, o para el morbo de ver lo que pasó en los años 60. O sea que esta película coge la trama real y nos traslada en el tiempo, casi en la actualidad. Incluso cogen el traje de baño que tenían las víctimas realmente, con los mismos estampados, cogiendo fotos de archivo, y se las ponen a las chicas que se traen al lago. Entonces empiezan a pasar una serie de cosas que esta película es mucho más disfrutona ahora que conocéis la historia real. Cuando la empecéis a ver, vais a ver pinceladas, vais a ver destellos, vais a ver cosas que te narran basándose en una historia, dicen en la película, en una historia, en unos crímenes, en una matanza que se dio en la década de los 60. Pero ahora ya vosotros sabéis que ese lago es real y que esa matanza fue real. Por eso, esta película creo que es bastante chula, bastante disfrutona. Y ya a modo de apunte final, antes de despedirme, pues deciros que el Lago Bodón ha creado un poquito de escuela, ha creado tendencia. Como digo, fue un crimen muy mediático y se han escrito muchos libros sobre esta masacre, e incluso un grupo de death metal, de rock de este duro y potente, se han llamado así, Children of Bodón, chicos o niños de Bodón. Una historia muy, muy guay, y una película que creo que ahora que conocéis la historia deberíais verla sin muchas pretensiones, ¿vale? Tampoco esperéis que sea un documental, porque es una película de ficción, todo lo que ocurre en la película es ficción, pero apoyándose o basándose en esta historia negra finesa.
Me despido de todos vosotros, os dejo con el resto del programa y nos vemos la semana que viene con otra nueva recomendación de cine. Y hasta entonces, no os olvidéis de cerrar bien la puerta antes de iros a acostar, pues nunca se sabe lo que puede haber en el otro lado. Y sí, amigos, ya saben ustedes que hay lugares con una frontera, bueno, diferente, distinta, donde se delimita precisamente lo que entendemos como realidad con esas historias pertenecientes, para muchos, al imaginario colectivo, a ese universo de irrealidad. La frontera donde dos puntos se unen y donde la belleza paisajística también muestra sus virtudes. Quizá también se muestra lo que no se ve. Y esta noche, precisamente, es lo que queremos realizar en un viaje a través de la comunicación, a través de las cámaras de origen, a través de este plató y desde luego con nuestro buen amigo que hoy nos acompaña como guía de excepción. Vamos a posicionarnos, si a ustedes les parece, sobre la montaña de Montserrat, porque precisamente no estamos hablando de un lugar cualquiera, tiene un distintivo muy particular y que esta noche desde luego queremos conocer. Vamos a dar paso a nuestro buen amigo Raúl Sacres. Buenas noches. Buenas noches, Esteban. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? La montaña de Montserrat, Raúl, como si fuese, bueno, un lugar diferente y distinto enmarcado dentro de nuestro propio país. Hay montañas, y desde luego nuestros amigos bien lo saben, que tienen un distintivo muy particular, donde funcionan como algo así, un lienzo en blanco, páginas en blanco, donde las historias que se describen y se describieron antaño, en ocasiones, rozan lo absurdo y lo irreal. Pero en este sentido, desde luego, hay una fusión muy clara, donde la historia, desde luego tejida, verídica y con los hechos que vamos a conocer como datos e informaciones inamovibles que esta noche vamos a conocer, se mezcla también con lo imposible, objetos no identificados en los cielos, extrañas desapariciones y toda una amalgama de cuestiones que precisamente queremos conocer esta noche en profundidad y que vienen descritas en tu último trabajo, A Enigmas Montserratus, donde profundizas precisamente en este tipo de crónicas. Raúl, la montaña de Montserrat como un lugar muy particular donde el misterio precisamente se posiciona, ¿no?, como protagonista en este escenario. Totalmente, Esteban. De hecho, lo has descrito muy bien en ese sentido. Es decir, desde la antigüedad conocemos la montaña de Montserrat. Fíjate que la religión ha tenido un punto a su favor, ¿no?, de colocar en ella, digamos, la cristiandad. Pero no la cristiandad simplemente ha sido de efecto en la montaña de Montserrat. Desde antiguas civilizaciones ya nos hablan de que esta montaña en su primer momento pues ya tuvo ese punto, no tiene esa magia telúrica. Como digo yo, como muchas veces he apostado, ¿no?, que también hago el comentario, esta montaña la puedo comparar realmente como si fuera como una pila, para que todo el mundo lo pueda entender, en el cual tiene su lado positivo y su lado negativo. Su lado negativo te viene marcando pues que puedes caminar durante 800, 1 kilómetro, y puedes sentirte cansado, puedes sentirte con dolor de cabeza, pesaroso, muy mal, ¿no? O sea, no es no en buen estado. En cambio, por otra vertiente de la propia montaña de Montserrat, puedes caminar como que 3 o 4 kilómetros y parece que sea todo como mucho más liviano, ¿no? Parece que de alguna manera el cansancio o los pasos no tienen la misma connotación que en el otro lado de la montaña. Y como bien dices, punto mágico, punto de la ufología, punto de apariciones, punto de vírgenes negras, punto de desapariciones también, que ha habido muchas desapariciones y todavía actualmente, a día de hoy, sigue desapareciendo gente, y eso es un punto a favor que tiene la montaña en el sentido de que no sabemos realmente qué es lo que ocurre en ella, pero sí que es cierto que como con datos verídicos, como bien estás diciendo, apostamos de que es una montaña que tiene algo de magia, algo telúrico, que ya nuestros antiguos antepasados nos venían relatando. Vamos a conocerla en profundidad, Raúl, esta noche. Hablamos de un lugar que para muchos puede ser común, una montaña como cualquier otra. Bueno, hay muchos lugares montañosos en nuestro país y desde luego también, ¿no?, en nuestro mundo, que precisamente se transforman en un escenario donde actúa lo imposible y donde todas las crónicas se conjugan en un extraño puzzle. Montserrat, desde luego, se enmarca como lugar iconográfico dentro de estas cuestiones. ¿De qué tipo de lugar estamos hablando? ¿Cuál es el origen de la montaña de Montserrat? Bueno, el origen, tenemos las dos vertientes, ¿no? Una que sería la parte religiosa y una que sería la parte más científica. La parte más científica nos dice que hace millones y millones de años nos encontramos donde 3 grandes ríos desembocaban en el mar, y precisamente desembocaban en el mar a la altura de lo que es Montserrat. Es decir, el mar se adentraba 60 kilómetros desde el litoral del catalán, digamos, a día de hoy, hasta el interior de la propia tierra.
Con lo cual, estos 3 ríos iban, la erosión típica que podían tener de rocas, de diferentes sedimentos, los iba depositando en su punto final, que sería el delta. Este delta sería la montaña de Montserrat. Esto sería, digamos, la explicación más científica. De hecho, tenemos constancia de que se encuentran diferentes fósiles marinos, con lo cual nos dice que realmente el mar llegaba hasta esa latitud y que ha ido depositando en los propios ríos aquellos sedimentos. Por otro lado, sí que es cierto que tienes la parte más religiosa, que te viene a explicar que en el momento que a Jesús lo clavan en la cruz y Longinos le clava aquella lanza en el costado, de la tierra se abre y emerge lo que sería la montaña de Montserrat. De hecho, así lo dice o lo escribe San Cirilo, que fue el primer obispo de la Iglesia Católica. Así que tenemos las dos vertientes. Por un lado, la parte científica, la cual dice que son, digamos, rocas erosionadas depositadas en su punto final como delta, y por otro la parte religiosa, que nos dice que en el momento que el costado de Jesús es atravesado por la lanza de Longinos, de la tierra posiblemente emerge lo que sería esta gran montaña. De hecho, tienes que pensar, Esteban, que sí que es cierto que tenemos una gran llanura y lo que es la montaña emerge realmente en una gran llanura. Evidentemente, con el tema de los ríos, sabemos la erosión que llevan los ríos y el arrastre, han dejado todo aquello como, digamos, como una especie de gran descampado en el cual en su parte, digamos, más en el medio, se levanta este macizo rocoso. Un lugar, un escenario donde no solo ha actuado y actúa lo extraño, y esta noche lo vamos a conocer, insisto, en profundidad, un lugar de alguna manera que ha servido como escenario también para acontecimientos históricos donde no pocos personajes han deambulado, ¿no?, por sus laderas, a sus alrededores. De alguna manera ha tenido una fuerte influencia en el pasado que ha marcado muy bien determinados capítulos históricos, muy bien recopilados, informados y desde luego también con datos verídicos que de alguna manera se han posicionado, ¿no?, en las vertientes de esta gran montaña. Claro, fíjate que a día de hoy todavía tenemos, bueno, hay cantidad de grandes visitas, ¿no?, que todavía acontecen en lo que sería la propia montaña de Montserrat. A ver esa talla románica que tenemos, prácticamente del siglo XII, que es la Virgen de Montserrat, como al mismo tiempo la propia montaña. Pero como dices tú, desde el principio de la historia, el punto de partida que tiene esta montaña tiene un poder como de atracción, un magnetismo extraño, que hace que, pues como bien has dicho, ¿no?, que grandes personalidades de todo el mundo, todos los reyes prácticamente han pasado, todos los reyes de España, todos los reyes incluso de Francia, han podido llegar a pasar por la montaña de Montserrat, incluso en penitencia, otorgando a la propia Basílica de Montserrat diferentes objetos como muchas lámparas. De hecho, fíjate que si tú entras en lo que es la Basílica de la propia iglesia de Montserrat, te encuentras con una cantidad de lámparas de plata colgadas en todo lo que sería el entorno de la propia iglesia, que son todo donaciones que han hecho, ofrendas que han hecho de alguna forma a la Virgen de Montserrat y a la propia montaña. Y como bien dices, desde la antigüedad ya tenemos marcado esta no solamente, fíjate, los íberos yo creo que ya tenían considerada como algo mágico y telúrico, los propios romanos, y con ello incluso los propios cristianos, que a día de hoy todavía la cristiandad como sigue gobernando, sigue imperando en lo que sería la península ibérica, aún tenemos la cristiandad, digamos, ocupando ese lugar en la propia montaña de Montserrat, que en su momento pudo llegar a ser pagana, como se puede llegar a decir, ¿no?, porque los propios íberos podían realizar su tipo de rituales e incluso los propios romanos. Vamos a avanzar en el tiempo, porque claro, es que estás haciendo buenas referencias. ¿Cuántos de nuestros amigos, Raúl, no pensarán en determinadas zonas muy cercanas, ¿no?, a la posición desde la que nos ven? Yo personalmente tengo en mente, ¿no?, aquí estamos en nuestra casa, en Mijas Comunicación, en la provincia de Málaga, tenemos diferentes zonas en nuestras serranías que se posicionan como lugares, bueno, de alguna manera muy marcados desde la antigüedad, donde las antiguas culturas, los antiguos pobladores y quizá a lo largo de generaciones, en toda la evolución del ser humano, ha seguido siendo un lugar marcado, un lugar muy concreto. Y estoy seguro que nuestros amigos pensarán en determinados entornos y zonas que hayan visitado en algún momento con estas características, que puedan residir, ¿por qué no?, en un lugar cercano. Esto que estamos hablando no es algo muy particular, de forma exclusiva, en la montaña de Montserrat, y habrá quien diga, para los malagueños, oye, es que aquí tenemos el Torcal, y esto que está hablando nuestro buen amigo Raúl se produce también en esta zona. Y otros dirán, oye, es que en las Urdes también, en determinadas sierras, esto pasa.
nos estamos dando cuenta de que desde la antigüedad, por lo que sea, Raúl, los antiguos pobladores ya notaban la atmósfera distinta en determinados lugares, y algo de razón llevarían, porque a lo largo de la evolución del ser humano se han seguido produciendo determinadas crónicas e historias, rarezas, asombrosas y sorprendentes para muchos, también terroríficas, ¿por qué no?, en esos mismos entornos marcados y señalados en la antigüedad. Por lo cual, podríamos decir que la montaña de Montserrat se emplaza en un territorio, de alguna manera ya señalado desde la antigüedad, como se muestran en las propias referencias. Pero no solo en la antigüedad, sino que a lo largo de la historia, no son pocos, y lo hemos dicho, los propios personajes de alguna manera históricos, algunos más deseables que otros, quizá a lo mejor más indeseables, han recorrido, han pasado, se han aproximado a la ladera de Montserrat, buscando, ¿por qué no?, lo sorprendente, sus maravillas, la propia magia yacente en la roca de Montserrat. Y desde luego, fíjate que la referencia que haces de que en cualquier población podemos encontrar esa magia telúrica, ¿no?, que emana de la propia tierra. Fíjate que el buen amigo Rafael Balaguer, que también está haciendo una investigación muy profunda al referente de, sobre todo, esta magia telúrica, de dónde puede provenir, ¿no? Y él va con sus aparatejos, es decir, con sus aparatos electromagnéticos, en el cual va midiendo los campos electromagnéticos de la propia Tierra. El cual sí que es cierto, fíjate, que está encontrando unos puntos donde el magnetismo es mayor, donde la gente puede tener ciertas experiencias religioso-místicas, podemos llamarlas de alguna forma, ¿no? Y ese momento de que la Tierra, aquella presión que tiene, aquella fuerza, aquella energía, de alguna manera tiene que ir saliendo, si no acabaríamos explotando, o sea, lo que es el planeta Tierra acabaría explotando. Y aquella energía tiene que ir saliendo por algún lado. Entonces siempre hay como quebraduras, ¿no?, vamos a ponerlo así, en lo que sea la capa terrestre, hasta que sale, desemboca por la parte de la Tierra. Esas desembocaduras, en este caso Rafa Balaguer nos viene a decir que es donde las personas podemos tener ciertas experiencias mágico-telúricas, ¿no? Esa energía, ese magnetismo nos puede llegar a provocar esto. Y volviendo a Montserrat, mira, nos encontramos que hemos tenido cantidad de visitas, ilustres, podemos decir así, como dices tú, en muchas ocasiones son indeseables. Indeseables, por ejemplo, como Heinrich Himmler, ¿no?, que llega a visitar la propia montaña de Montserrat en busca del Santo Grial. Incluso Napoleón Bonaparte, bueno, los soldados o el ejército, con el capitán Schwarz, que es, digamos, el que gobernaba en aquel momento las tropas napoleónicas, también de alguna forma se acercan hasta la propia montaña de Montserrat. Recordemos que Napoleón también en su momento estuvo en la Gran Pirámide de Egipto pasando una noche, una velada, para tener, digamos, algún tipo de sensación, ¿no?, más telúrica y más mágica. Pero bueno, nos encontramos con esto, ¿no?, que grandes personalidades han intentado buscar en Montserrat aquel Santo Grial, fíjate lo que te digo, aquel Santo Grial que supuestamente lo tenemos expuesto hoy en día en Valencia, pero que al parecer hay tanta gente que, bueno, hay mucha gente que dice que sí que es cierto que se puede ser el Santo Grial, pero por el mismo motivo tenemos a misma gente que dice que no va a ser el mismo. Sí que es cierto que hay unas ciertas referencias en las cuales Heinrich Himmler tiene bien, después de una investigación de Otto Rahn, para perseguir ese Santo Grial o para buscar ese Santo Grial y algunas de las reliquias en la propia montaña de Montserrat. Y de aquí nos tenemos que ir, fíjate, Esteban, hasta la Edad Media. En la Edad Media, donde sí que es cierto que hay una leyenda artúrica de Chrétien de Troyes, digamos que sería un cuento del propio Grial, ¿no?, en el que nos viene hablando de una montaña sagrada donde hay unos caballeros custodios, les llaman así, ¿no?, unos caballeros custodios que de alguna manera lo que están protegiendo son las reliquias de Jesús, pues tanto puede ser partes de la cruz, como puede ser la lanza de Longinos, como puede ser incluso el Santo Grial. En este contexto, lo que sí que te viene a explicar es que, bueno, un chico de corazón puro acaba en esa montaña, tiene un encuentro con estos caballeros, él mata a un cisne porque, bueno, pues tiene hambre, está cazando, mata a un cisne, digamos que de alguna manera le echan como una bronca, y lo que es muy curioso en este dato, Esteban, es que estos caballeros llevan, digamos, al rey Anfortas, que es denominado así, llevan al rey al interior de al lago interior de la propia montaña sagrada. Esto quiere decir que esa supuesta montaña tiene un lago interior. ¿Por qué va a ese lago? La historia nos dice que él tiene una guerra con uno de sus discípulos, con un caballero que tiene él, que se vuelve del lado oscuro, hagamos esa referencia a Star Wars, se vuelve del lado oscuro y consigue arrebatar la lanza de Longinos. En el momento que arrebata la lanza, hiere a este rey Anfortas en un costado.
Y la única forma que tiene de curar ese dolor o de que ese dolor sane de alguna manera, que no duele tanto, sería bañarse en el interior de aquel lago, en la propia montaña. Curiosamente nos encontramos que, no soy, como te decía en algún momento, no soy muy de esto en geografía, pero sí que es cierto que la referencia sobre este Santo Grial o sobre esta montaña es muy curioso, porque nos encontramos que hubo en su momento un monje que era botánico, que también era farmacéutico, que se llamaba Gerard Joana, que prácticamente en el año 1710 es cuando, digamos, se mete por grutas y por cuevas en el interior de la propia montaña, y pasados 5 kilómetros lo que se encuentra es un gran lago que no le permite, digamos, avanzar más. Con esto tenemos el contexto de que la propia montaña tiene un lago interior, tiene una capacidad de agua tremenda. De hecho, podemos ver incluso que tiene las fuentes que le llaman las mentirosas. ¿Mentirosas por qué? Porque aunque haya mucha sequía, Esteban, aquellas fuentes de forma inexplicable dan agua. Y en cambio, cuando a lo mejor ha habido grandes diluvios, resulta que las fuentes están completamente secas. Y de ahí el nombre que reciben de las propias mentirosas. Es curioso, es tremendo, quizá una de las rarezas, ¿no? Naturales de la propia montaña. Envuelta en leyendas, también en su propia leyenda, la montaña de Montserrat ha cosechado numerosas historias como las que vamos a conocer precisamente esta noche. Y quizá envuelta en su propia leyenda, antiguos personajes se posicionaron frente a la sombra de la gran montaña precisamente para buscar la realidad o la posible realidad de esas hipotéticas leyendas. Se dice que Napoleón, y lo has mencionado, ¿no?, estuvo por allí prácticamente arrasando todo a su paso. ¿Buscaban exactamente lo mismo que el ejército alemán? Yo tengo la teoría de que sí. Fíjate que los anales nos están explicando de alguna forma que no, que simplemente era por arrasar. Digamos que el ejército napoleónico se encontró con una fuerza, digamos, en este punto catalana, que le hacía frente, ¿no? Ellos culpaban un poco a aquella Virgen de Montserrat que les daba ese tipo de fuerza, ¿no? Acudían a la divinidad como para poder hacer frente a las tropas napoleónicas. Dicen que por esto se subió a la montaña a las tropas napoleónicas y destrozaron todo lo que era el convento y destrozaron todo su entorno. Pero yo creo que, fíjate que hay un dato muy curioso, y podemos incluso poner una imagen, si quieres, en la cual se puede ver el antiguo escudo de París. El antiguo escudo de París, donde se ve perfectamente, diseñado en este caso por Napoleón, que en su parte frontal, la parte frontal de la barca, existe lo que sería como una pequeña talla, una talla que sería de una Virgen negra. Y cabe recordar que, fíjate, que donde mayor índice tenemos a día de hoy, actualmente, posiblemente que a lo largo de la historia fue mayoritario en muchos puntos de toda Europa, nos encontramos que el mayor índice de vírgenes negras se encuentra en Francia. Con lo cual, a mí se me hace un poco extraño que las tropas napoleónicas suban a la propia montaña de Montserrat y destrocen y quieran destrozar incluso la propia talla, la Virgen Negra, que tan adorada es por su propio Napoleón Bonaparte, por su propio comandante, como para llegar a colocarla directamente en el propio escudo de París, ¿no? De hecho, bueno, incluso hay ciertas referencias en las cuales, por ejemplo, París sería la ciudad de los parisis, ¿no? De los, digamos, de los devotos de Isis. Eso se llama también, lo explico un poco en el libro Enigma Monserratus, que es aquellas denominaciones que tiene muchos pueblos o muchas poblaciones de Francia, dedicado también a lo que sería la diosa Isis, que posiblemente de aquí pueda venir esa adoración de las vírgenes negras. Vírgenes negras, dentro de esa amalgama de objetos, bueno, si se puede denominar de este modo, entiéndanme, de reliquias y de las leyendas e historias que giran en torno a la unión de los objetos, reliquias y la montaña de Montserrat, se une, bueno, esta suerte también, ¿no?, de cuestión para muchos desconocida, las vírgenes negras. ¿Por qué vírgenes negras? ¿Por qué esa diferencia tan notable en otras tallas y, sin embargo, aparecen en lugares muy concretos? Y precisamente, oye, aquí tenemos, ¿no?, en la montaña de Montserrat, quizá uno de esos ejemplos iconográficos de este tipo de vírgenes. Bueno, no en la montaña de Montserrat, fíjate que en la ciudad de Barcelona tan solo, con una pequeña búsqueda llegué a encontrar lo que era la Virgen de la Ayuda, que también hago un capítulo bastante extenso de su propia historia, en la cual nos encontramos que es otra Virgen negra, que también es de adoración en la propia ciudad de Barcelona, incluida incluso, te diría que la propia Moreneta. ¿Por qué digo esto? Porque la propia Moreneta en un primer momento no estaba lo que sería en la montaña de Montserrat. Es trasladada, digamos, por la religión y por el rey de los godos en este caso, por un sargento de los godos, creo que recordar,
en el cual lo que hacen es, ante la posible invasión de los moros del mundo árabe de la ciudad de Barcelona, deciden trasladar la talla de una virgen negra, denominada la Moreneta, que seguramente Esteban en ese momento sonará más, denominada la Moreneta, hacia la montaña, escondiéndola lo que sería en una propia cueva para que el mundo árabe no destroce, digamos, esa deidad. A su vuelta, tanto el obispo de Barcelona como el capitán de los godos, en este caso, fallecen y mueren con el secreto de dónde han podido esconder aquella talla. Es unos años más tarde cuando nos encontramos la leyenda de que unos pastores, a razón de unos cantos angelicales, a razón de unas luminarias que parece ser que llevan hasta la propia cueva donde escondieron aquella talla, encuentran aquella Virgen de Montserrat, ¿no? Aquella Virgen negra, aquella moreneta que en un primer momento pudo estar en lo que sería la iglesia de Sant Just y Pastor, de Santo Justos y Pastor, que además incluso ahora mismo es basílica, la iglesia, pero que en su primer momento llegó a ser lo que sería la primera catedral de la ciudad de Barcelona. Estamos realizando un trayecto, amigos, alrededor de una montaña con su propia o envuelta en su propia atmósfera, donde lo extraño ha encontrado el escenario perfecto para actuar con sus extraños personajes. Insisto, tenemos lugares de este tipo prácticamente en todo nuestro país, ¿por qué no en todo nuestro mundo? Las historias, de alguna manera, se transforman en algo universal cuando zonas muy concretas y esa suerte de estructura imperecedera al tiempo, inamovible, que se mantiene de forma inalterada, como un guión compartido, humano y universal, lo estamos viendo también en otras regiones, en otras culturas, bajo otros nombres, bajo otras zonas, bajo otros lugares, en otros entornos y quizá también bajo otras alusiones, dependiendo del contexto cultural con el que se observe, nos encontramos con que hay algo universal, algo muy humano en determinados entornos, historias compartidas con un guión, desde luego, a nivel global. Montserrat se posiciona como uno de estos escenarios y lo estamos comprobando esta noche, ¿no? Hay una cuestión también, Raúl, que de alguna manera se ha transformado también en una suerte de leyenda, el mundo de los artistas. Cuántos cuadros, de alguna manera, por numerosos artistas, esconden también sus propios enigmas, sus propios misterios, incluso su propio desafío, incomprensible, y que de alguna manera, por eso estamos hablando ahora de esto, la montaña de Montserrat establece también su vínculo de forma directa con determinadas obras pictóricas, con determinadas obras de arte, donde establece también su propio desafío en forma de gran misterio, ¿no?, ante el conocimiento de los ojos que observan algunos elementos que pueden pasar desapercibidos, ¿no?, para la gran mayoría. Prácticamente haces una alusión perfecta en el modo de la escritura, es decir, que muchos autores, tanto en canciones como en poemas, como en escritura, incluso como en cuadros, ¿no?, lo que estaba censurado, lo que no se podía decir de cara al público, tenían que esconderlo de alguna manera, ¿no? Y el artista, de alguna forma, evocaba, digamos, esa realidad que no podía ser vista por parte del censor, pero que a la gente le pudiera llegar. En este caso, fíjate que yo casualmente, pues época del Código Da Vinci, creo que puede ser que fuera el año 1994, o más o menos, o 2004, o algo así. Y recuerdo que pues una cena con unos compañeros, unos amigos, a sabiendas, ¿no?, de mi afición por el mundo del misterio, me empezaron a preguntar sobre qué me parecía el Código Da Vinci, sobre todo qué veía en la Santa Cena, bueno, aquella representación de María Magdalena, la forma de útero materno, la forma de V que tiene entre Jesús y supuestamente de María Magdalena. Y bueno, yo recuerdo que en aquel momento tenía pues lo que sería una figura de plata de la Santa Cena, entonces yo di una pequeña explicación de mi parecer, ¿no?, de lo que yo podía entender que había escrito en este momento Dan Brown. Y casualmente yo vi aquella figura por la parte trasera, es decir, Esteban, yo no vi las caras, no vi a quién correspondía cada cosa, sino vi como una especie como de montículos. Esos montículos llamaron poderosamente mi atención y a partir de aquí, al día siguiente, cuando yo vivía muy cercano a la propia montaña de Montserrat, fui a trabajar, lo que hice fue fijarme realmente en las formas de aquella montaña, tan parecidas a aquella Santa Cena que yo pude ver en aquella, digamos, réplica, vamos a llamarlo así, en figura de plata de la Santa Cena. Bueno, pues aquello fue el principio de la investigación. Y no contento con esto, me encontré diferentes cuadros, que además también ha puesto un poco dentro de lo que sería el libro, del famosísimo Leonardo da Vinci, en el cual tengo a ciencia exacta te podría decir que hay como entre 3 y 4 obras maestras, además muy conocidas a nivel mundial, que son directamente recreaciones propias
de lo que sería la propia montaña de Montserrat. Para decirte, para acabarte así matiz rápido sobre la Santa Cena, te diré que cuando yo llegué a mi despacho, en mi oficina, en aquel momento en la ciudad de Barcelona, imprimí lo que sería una panorámica de la montaña de Montserrat, imprimí también lo que sería la Santa Cena, y lo que hice fue recortar el entorno y el contorno de todas esas figuras y pintarlos completamente de negro. A gente entendida de la propia montaña le pregunté si era capaz de decirme cuál es la montaña de Montserrat y cuál es la Santa Cena, y te digo que la gran mayoría tuvieron muchísimas dudas. Pero fíjate que la Gioconda, yo creo que si quieres lo tratamos en profundidad, es el gran misterio de los datos que he encontrado también en diferentes, como dices tú, códigos ocultos por parte de Leonardo. Y en determinados contornos de logotipos, de marcas, incluso ¿no? de textos o incluso en proyecciones publicitarias, en muchas ocasiones se encuentran estas líneas que delimitan un elemento muy concreto, que pasan desapercibidas, pero que desde luego están ahí por algo, que no son casualidad, que son la perfecta silueta de un lugar muy concreto, con un significado, en ocasiones personal para quien lo diseña, en otras ocasiones también muy humano, muy global y muy universal, antiguo en ocasiones. Por lo cual, oye, esto a mí personalmente me sorprende, no es descabellado, como quizá tampoco es descabellado esa unión entre Montserrat y la Gioconda. Y esto quizá a nuestros amigos le va a sorprender también. Raúl. Sí, fíjate que casualmente, observando diferentes obras de Leonardo, ¿no? Aquel dato es como que me llamó poderosamente la atención. Entonces estoy fijando en diferentes obras, como la Virgen de las Rocas, también que tiene unas ciertas características muy similares a la propia montaña, y sobre todo la Gioconda, ¿no? La Gioconda me llamó la atención, ¿por qué? Porque Leonardo tenía la facultad de realizar, o sea, a él le pedían, Esteban, diferentes obras, que pintara tal o que pintara cual, y pintaba lo que él quería. A fin de cuentas, era el artista y hacía lo que él quería, en el fondo, ¿no? Tuvo que repetir incluso diferentes obras porque no terminaba de pintar lo que realmente le estaban pidiendo, ¿no? O sea, el encargo que tenía no era el adecuado. Bueno, pues la Gioconda nos damos cuenta de que realmente no conocemos cuál es el origen, ¿no? Es decir, no el origen, sino quién debe ser esa mujer. Por un lado se dice que podía ser un amante de Juliano II de Medici, un retrato de Isabel de Aragón, Cordanza de Ágolos, duquesa de Franville, o amante de Leonardo, un propio autorretrato incluso del mismísimo Leonardo da Vinci, ¿no? Bueno, lo que sí que tenemos en esta Gioconda es que, digamos, si tal y como la estamos viendo así de frente, es un lado izquierdo, vemos como una montaña que está completamente difuminada. ¿Difuminada por qué? Quizás porque a lo mejor no quería marcar del todo Leonardo el lugar concreto donde estaba pintando a esta, digamos, figura femenina que no tenemos su propia identidad. Por otro lado, también, cuando analicé lo que es el cuadro, dije, bueno, por ese lado puede ser de que la montaña de Montserrat normalmente, como te he dicho, al tener interiormente bastante agua, incluso a los pies tenemos lo que es el río Bregat y tiene también mucha agua, esto quiere decir que en muchísimas ocasiones la propia montaña de Montserrat siempre la cubre como ese halo de misterio, ¿no? Una niebla recubre siempre la propia montaña de Montserrat, o como mínimo gran parte del tiempo. Bueno, entonces no solamente me fijé en aquella realidad que podía parecer la propia montaña de Montserrat, sino que me fijé en el lado derecho, viendo de frente a nosotros, ese lado derecho, en la parte del hombro de la Gioconda, vemos como un pequeño puente, en el cual tiene unos arcos y donde pasa, digamos, un río. Yo cuando me puse a investigar, resulta que me encuentro que una investigación de un historiador llamado Silvano Benchetti nos dice que encuentra como unos códigos en el propio interior de ese puente. Unos códigos porque, por ejemplo, Leonardo da Vinci tenía la facultad de esconder en los lienzos ciertas características o ciertas incógnitas. Por ejemplo, en la propia Gioconda, en el propio iris, está pintada la L y la V de Leonardo da Vinci. Pues en el interior de este puente nos encontramos los números 7 y 2. Un 7 en un arco y un 2 en el otro arco. Aquí este historiador, Silvano Benchetti, cuando hace este descubrimiento, dice que Leonardo hace una referencia al puente Gobo, que se encuentra en el pueblo de Bobbio. Y dice que en el 1472 hubo una gran riada en el pueblo de Bobbio, donde este puente fue arrasado completamente y fue, digamos, tirado a tierra, o sea, tirado, digamos, al suelo, ¿no? Por parte del río. ¿Qué ocurre con esto? Que esto pasó prácticamente a unos 300 kilómetros de la ciudad natal de Leonardo da Vinci.
Pero claro, hay una característica similar y es que el puente Gobo, denominado de esa manera, la traducción directamente al italiano sería jorobado. ¿Qué significa jorobado? Pues que tiene unos arcos totalmente irregulares. Tiene desde un diámetro de 11 a uno de 7, a uno de 6, a uno de 12. Con lo cual lo que te encuentras es que cuando vas caminando por el puente Gobo puedes subir, puedes bajar, puedes volver a subir, puedes volver a bajar, o bajar y luego volver a subir, al ser completamente irregular. Lo que nos encontramos en el propio lienzo, en la propia pintura de Gioconda, es que prácticamente, si te das cuenta, las personas que se puedan fijar, te das cuenta de que los arcos son completamente iguales. Es decir, nos encontramos que supuestamente, según los historiadores italianos, este es el puente Gobo porque simplemente está el 7 y el 2 y en 1472 el río Trebia arrasa completamente este puente. Bueno, cuando yo me pongo en plena investigación me doy cuenta de que ese puente me puede parecer el puente de Monistrol de Montserrat. Y consigo encontrar un antiguo estudio que es un puente andalusí sobre el río Llobregat, en el cual nos dice que este puente antiguo, no el actual, porque ahora está completamente rehabilitado, tenía, de los 5 arcos que tiene, además de que es totalmente plano, totalmente regular, de los 5 arcos que tiene, 3 de ellos tienen 7 metros de diámetro por 2 y pico de ancho. Quizás la representación de ese 7 y de ese 2 que Leonardo en su momento quería pintar. De hecho, como digo yo muchas veces cuando hago esta referencia, a mí cuando en clase me enseñaban las matemáticas y me decían, para colocar el radio, para colocar el diámetro, en el propio interior de la circunferencia has de colocar el número de la medición que tiene ese, digamos, ese círculo o esa circunferencia. Y aquí nos encontramos con esa misma, ese 7 y ese 2. Más que un punto final de una fecha final, sí que sería el diámetro y las medidas que tuviera el propio puente y el propio arco de cada puente allí, del Monistrol de Montserrat. Esto es luego como dato es curioso. Coincidencia o no, la información es la que es, los datos son los que son y que cada uno analice, juzgue desde luego también, ¿no? Y extraiga sus propias conjeturas. Quizá esto es lo maravilloso del misterio, ¿no? La puerta abierta a tantas opciones, lo irreal fundido también con la realidad. Bueno, y en esta ocasión la curiosidad, lo sorprendente, como dato curioso, como elemento añadido a toda la amalgama de cuestiones que circundan la montaña de Montserrat. Quizá en tiempos más contemporáneos, quizá también en la antigüedad, se habla de otro tipo de curiosidades, otro tipo de historias, otro tipo de crónicas. Quizá se habla, ¿por qué no?, y hay que contarlo, como elemento añadido, figuras errantes, aparecidos, apariciones, objetos que no debían sobrevolar los cielos sobre Montserrat, luminarias en mitad de la noche, bueno, y toda una amalgama de cuestiones, encuentros imposibles, de cuestiones sorprendentes que se funden precisamente con toda la historia que ya nos toca en las laderas, ¿no?, en el interior y desde luego también en la superficie de Montserrat. Fíjate que nos encontramos, como bien dices, la aparición... Mira, hay una cosa que vas a encontrar todavía en la actualidad, Esteban, y en la actualidad todavía vas a encontrar diferentes personas con diferentes creencias, vamos a ver, religiosas o creencias, ¿no?, las cuales ejercen sus propios rituales o ritualística dentro del propio macizo de la montaña de Montserrat, dentro del parque natural. Es decir, puede ser, no te voy a decir común, pero sí que en ocasiones te puedes llegar a encontrar pues, a gente realizando rituales que no son nada religiosos en la región cristiana, sino que, bueno, pues puede haber gente con sus capuchas, dando vueltas a lo que sea alrededor de un fuego, largo, etcétera. Y por otro lado, como tú bien dices, de hecho, como hemos hecho la referencia, ¿no?, en la leyenda de la montaña de Montserrat, nos encontramos con aquellas luminarias que desde un primer momento siempre se están, digamos, viendo en la propia montaña. A veces he llegado a pensar incluso que la propia cristiandad, cuando quiere denotar aquella aparición de la propia moreneta, la Virgen de Montserrat en la montaña, nos habla de aquellos cantos angelicales y sobre todo unas luminarias que conducen a los pastorcillos en aquel momento hasta la propia Santa Cueva, ¿no?, a la Santa Cueva que es denominada allí. Y de alguna forma nos encontramos con estas luminarias desde el pasado, nos encontramos también con la figura que desde Montserrat se emite una luz cuando llega el agua a Manresa, que llega hasta una población, la población de Manresa está a unos kilómetros, pero que una luz que llega hasta Manresa y luego vuelve otra vez a la montaña para confirmar que llega el agua, ¿no?, a la población de Manresa. Y como eso tenemos tanto, porque
la visión de objetos voladores no identificados. De hecho, no, sinceramente, desde que estoy metido en el tema de Montserrat, pues raro es el día, fíjate lo que te digo, que no tengo algún tipo de imagen. De hecho, una que saco en el libro, que yo creo que me van a matar en breve, porque la promesa que yo hice es que no lo enseñaría en público. Es una imagen en la cual se ve como Cruz Roja está realizando un rescate en alta montaña con el helicóptero, y la tendencia que tienen estos profesionales es a realizar fotografías de cada momento, que es lo que ocurre en ese rescate, con el bien de hemos fallado en esto, hemos acertado en lo otro, la próxima vez tenemos que hacer esto o no tenemos que hacer lo otro, ¿no? Y en una de las instantáneas que están haciendo, cuando están levantando, bueno, están, digamos, el helicóptero está alzando a lo que sería la persona que ha tenido un percance, nos encontramos que el objetivo de aquella cámara de Cruz Roja consigue captar un objeto volador no identificado justo en la parte trasera. A simple vista, aquel objeto no se llega a ver, pero es curioso porque la cámara, la reflexión de la cámara sí que consigue captar aquel objeto. Analicé de mil formas, la pasé a diferentes profesionales de la fotografía para que me dijeran, explícame qué es esto que se está viendo. Porque claro, hay gente que me decía, puede ser un pájaro que pasa a gran velocidad y por eso nadie se dio cuenta. No, nos damos cuenta de que es un objeto mucho mayor que un pájaro, porque a la distancia que se ve que está del helicóptero y cómo es el tamaño del helicóptero, tendría que ser un pterodáctilo para poder ser un pájaro. Así que nos encontramos con diferentes imágenes que nos dicen que de alguna manera Montserrat es un punto, no sé si decirlo como de paso, no sé si decirlo de que la montaña puede albergar en su propio interior, ya que podemos considerar que está muy hueca, que hay muchas cavidades, incluso que hay también un acceso directo, porque se hicieron unas pruebas que tampoco han salido a luz pública, en las cuales hay un río subterráneo, Esteban, que desemboca en el mar Mediterráneo, que desemboca además en las costas de Garraf. Es un gran río que posiblemente diera muchas respuestas a muchos misterios propiamente de la montaña, ¿no? A lo mejor aquellos OSNIs, ¿no? Como digo muchas veces, aquellos objetos submarinos no identificados, quizás tengan como una vía de escape para introducirse por una autopista llamada Río Interior hasta Montserrat, y de Montserrat emerger hacia el cielo sin que nadie les llegue a ver. Estamos hablando que el interior de la montaña en sí mismo esconde también un gran misterio, ¿no? Has mencionado alguna expedición en la antigüedad, en forma de leyenda, quizá, quién sabe, al interior de la propia montaña. Y desde luego no serán pocos los grupos que se adentran en las profundidades de Montserrat, y quizá algún día nos llevemos a una sorpresa. No ufológica, desde luego, pero quizás sí de datos, de información de la propia naturaleza que nos esconde sus propias páginas, pensando nosotros, como seres humanos y simples mortales, que lo sabemos todo, que lo conocemos todo y que desde luego nuestro mundo está prácticamente descubierto. Yo creo que pensar eso resulta osado y desde luego también es un error, ¿no? por nuestra parte. Los objetos en los cielos, que quizá eligen muy bien, y aquí ya podríamos establecer un largo debate, ¿por qué hay entornos que de alguna manera se prestan, son favorables o impulsores de determinados encuentros con lo imposible? Y esto es algo que se narra desde la antigüedad, en determinados entornos de nuestro país, y no vamos a alejarnos, ¿no?, de nuestras fronteras, porque podríamos hacerlo. Este tipo de entornos, y lo mencionaba al principio, ¿no?, el Torcal de Antequera, quizás se posiciona como un calco perfecto con los elementos que esta noche estamos conociendo. Lugar, el nuestro, en Málaga, el Torcal, donde se erigen los templos pétreos, los dólmenes de Antequera, donde los antiguos pobladores de alguna manera vieron algo en aquel entorno, algo compartido con los más contemporáneos, que en ocasiones tienen un encuentro de forma directa con lo absurdo. Esto sigue sucediendo. Son lugares muy propicios para determinados encuentros que rozan lo absurdo, que lanzan su propio desafío y que lo llevan haciendo quizá demasiado tiempo. Montserrat es el escenario, calcado a muchos otros, donde este tipo de encuentros de alguna manera se producen en nuestros días. Siguen siendo titulares y desde luego objeto de debate para el asombrado testigo, ¿no?, que logra observar, bueno, este tipo de elementos circundando los cielos. Luminarias que en ocasiones roza la superficie y que son confundidas con otro tipo de elementos. En la antigüedad ya se le ponía nombre, dependiendo de la región, y esto lo hablábamos no hace mucho con nuestra buena amiga, ¿no?, Israel Espino. Bueno, ustedes ya lo recordarán cuando estuvo aquí en Origen. Historias que de alguna manera son universales, globales, y que se les otorga una explicación
acorde al tiempo donde se producen, enmarcada en la cultura con la que se observa bueno, una crónica concreta. Y en un lugar, una luz que roza el suelo, que se desliza a pocos metros, que se esconde en una arboleda, puede ser un elfo, pueden ser criaturas folclóricas de otras regiones, y quizá en otros tiempos y en lugares más cercanos al nuestro, pues habría una alusión de forma directa a una aparición mariana, por ejemplo. Y quizá en tiempos contemporáneos esas luces se transforman en esos objetos no identificados, aparentemente para muchos, casi como si fuese un eterno anhelo, provenientes de más allá, ¿no?, de las estrellas. Al final los elementos, los encuentros, son exactamente los mismos y dependen mucho del contexto cultural enmarcado en el propio tiempo donde se producen, bueno, para tratar de otorgar una explicación. Pero lo cierto es que en estas historias, que al final son universales, y que desde luego desconocemos su naturaleza, de alguna manera existen entornos que son propicios para que se desarrollen. Y esta noche nuestro buen amigo Raúl Sacret, autor de Enigma Montserratus, nos acompaña para decir, oye, es que la montaña de Montserrat es uno de esos entornos. No solo lugares donde hay aparecidos, sino también lugares, y esto ya es más triste, donde hay desaparecidos. Porque aquí las historias, bueno, de alguna manera obtienen otro tipo de tintes, el auténtico drama de los desaparecidos, que de alguna manera también, Raúl, se posiciona extrañamente en la montaña de Montserrat. Ha sido una referencia que además he recordado que en el libro también hice la referencia al dolmen de Menga, que imagino que sabrás perfectamente el enclave misterioso, ¿no?, que tiene esas grandes piedras, esas grandes losas colocadas de forma tan magistral, ¿no?, en ese punto. Y alguna referencia también está en el libro sobre el dolmen de Menga y sobre también la actividad, digamos, que puede tener energética y telúrica. Es una cosa que, fíjate, que me llama la atención ahora que has hecho el comentario, ¿no? Y como bien dices, sí, desaparecidos. Desaparecidos es una cosa que, por desgracia, tiene mucho la montaña. Como digo, siempre haré las mismas referencias. Persona que no entienda mucho o aunque quiera entender mucho la propia montaña, no es aconsejable que las personas circunden, ¿no?, aquellos lugares que no están marcados para el paseo, que no están de alguna manera detallados como una ruta turística, que se salgan de esas rutas para poder visitar el propio parque natural, ¿no? Ya que, pues bueno, pues por desgracia hay muchas desapariciones, hay muchos recovecos, como hemos dicho, la propia montaña no es bastante traicionera, en el sentido de que, como si atendemos a la relación de aquellas piedras depositadas por la propia erosión, ha dejado muchos huecos, muchas grietas y muchas cuevas, como es así, ¿no? Pero sí que es cierto que lo que llama poderosamente la atención en algunas desapariciones es, como he dicho antes, el magnetismo que influye de alguna forma en estas personas que terminan desapareciendo. ¿Magnetismo por cuál? ¿O por qué digo yo esto, no? Porque en muchos de los casos nos encontramos que la propia persona, de alguna manera, reconoce que desde la montaña le está llamando, tiene una necesidad imperiosa de acudir al propio macizo, de acudir a Montserrat, y de alguna forma estas personas que tanto tienen esa sensación, cuando se introducen, desaparecen para nunca volverse a encontrar. Bueno, simplemente hubo una referencia de una chica, creo que era de origen francés, que desaparece. Al cabo de un día, prácticamente día y medio, la encuentran en lo que sería el parque natural, la introducen dentro del vehículo para llevarla hasta comisaría, y esta chica, en el momento que dice, no, es que tengo que volver a la montaña, no quería acceder al vehículo, abre la puerta, se escapa, se introduce en aquel bosque y desaparece para nunca más. Y así tenemos como muchos casos que nos dicen que van a juntarse con un ser supremo, van a estar con el ser supremo, requieren hacer algún tipo de juicio. Mucha parte de la ufología también en este sentido tiene ese poder de atracción, ya que de alguna forma se ven tantos objetos, muchos aficionados o creyentes sobre el fenómeno ovni acuden a esa montaña y acaban también desapareciendo. Y fíjate que hay unos casos que son muy particulares. Yo hago, aparte de todos los que puedo llegar a hacer en el libro, de todos los que se han dado, de casos muy extraños de desapariciones, más de 20, fíjate, Esteban, estamos hablando, pero hago en concreto tres que ha sido una investigación profunda que he hecho yo sobre ese tipo de desaparición para intentar encontrar, no hacer los 20, pero sí hacer 3 para poder encontrar algún tipo de respuesta que me diera un poco la razón de por qué desaparece la gente. Entre ellos me encuentro con lo que sería Damien Vigouroux, un chico francés,
Julián Esteban Beltrán y lo que sería Joan Jorba Sans. Joan Jorba Sans es el antiguo, digamos, el personaje o la persona que tiene un accidente ferroviario en su momento cuando trabajaba en el tren cremallera de Núria y, bueno, pues se queda sin un brazo, se queda bastante dolido, pero de alguna forma Renfe le recompensa que el hombre quiere trabajar y le coloca en el tren cremallera de Montserrat en el guardabarreras, ¿no? Y este hombre, después de trabajar prácticamente más de 20 años en la propia montaña, que además él tenía un par de perritos, que siempre los perritos cuando llegaba el tren cremallera es como que saludaban a todas las personas que llegaban en aquel tren cremallera y la gente le echaba unas monedas, que ahora todavía pues, hay un pequeño como monumento o memorándum a estos perrillos y sobre todo a este Joan Jorba, ¿no? Pues Joan Jorba, en el momento que se jubila, al cabo de unos días, se levanta una mañana a las 7 de la mañana y a su mujer le dice, mira, necesito ir a la montaña pues me apetece y de alguna forma quiero ir a la propia montaña de Montserrat. Tengo que vivir a Monistrol de Montserrat, a los pies propiamente de la montaña. Este hombre se introduce en el parque, en el macizo, y al cabo de unas horas la inquietud de la familia empieza a notar de que algo ha pasado. Pero curiosamente este hombre es que se lleva a uno de sus perros, aquellos perros, como he dicho yo, que saludaban en aquel momento al tren cremallera, pues se acaba llevando a uno de sus perros. Desaparece él junto con su perro. ¿Qué quiero decir con esto? La extrañeza viene dada de que posiblemente él pudiera caer por alguna grieta, por alguna gruta, cayera a algún precipicio, pero es curioso que también el perro también se tire detrás del propio dueño. En ocasiones lo que hacen es buscar ayuda. Puede ser que se tire, pero cuanto más es extraño, ¿eh? Yo no lo pongo en tela de juicio de que llegamente mi dueño se cae y me tiro detrás de él. Pero no es lo común. Luego también el caso de Damien Vigoraux, esto fue creo en el 2014, es un chico que, fíjate que aquí incluso podemos apuntar hasta la propia tecnología, ¿eh? Damien Vigoraux va a pasear por la montaña de Montserrat, aparca su coche en un parking que es de Can Massana, que se le llama, deja ahí su coche y empieza a dar una vuelta por el propio macizo de Montserrat. Durante el trayecto empieza a hacer fotografías con su dispositivo móvil y empieza a enviárselas a nivel de WhatsApp esas imágenes a la exnovia que también vivía en Martorell, porque los chicos también es de Martorell, además trabajaba en la SEAT de Barcelona. Bueno, pues a razón de eso, a las 3 de la tarde, manda un último mensaje en el cual le dice que, bueno, está empezando a lloviznar y que ya prácticamente no tiene nada de comer y que tiene hambre y que va a bajar al vehículo para volver hasta su casa para poder, bueno, para descansar, resguardarse en un momento de la lluvia y comer, ¿no? Ese fue el último mensaje que envía Damien Vigoraux. A partir de ese momento, su teléfono móvil siguió estando conectado, es decir, que él recibía mensajes durante el periodo de la tarde, durante toda la tarde, hablamos de las 3, que él ya no dice nada, no contesta ningún mensaje ni hace ningún tipo de llamada, pero es que su teléfono móvil prácticamente hasta entrada la noche sigue recibiendo mensajes, llamadas y demás. Imagino que hasta el momento que se quedara sin batería. Bueno, pues este chico también desaparece completamente, o sea, no sabemos absolutamente nada desde 2014. Incluso te voy a decir que su padre era un edil, un político, un alcalde de una ciudad de Francia, la cual incluso ha hecho varias batidas. Han venido aquí muchos ciudadanos franceses para hacer batidas por el camino donde Damien pudo caminar, porque recordemos que estuvo haciendo fotografías de los lugares y la gente ha sabido qué camino pudo llegar a tomar. Han recorrido 50 veces Esteban todos esos lugares y no se ha encontrado nada. De hecho, se pidió judicialmente el tema de la triangulación del teléfono móvil, el dispositivo móvil, porque hoy en día nuestro dispositivo móvil lo tenemos como un GPS, es decir, te localizan prácticamente con 1 metro de distancia. Es algo, bueno, cuando ponemos el GPS en el coche lo podemos llegar a ver, ¿no? El hecho que te dice gira 50 metros, a 50 metros giras y es la calle que tienes que tomar. Y todavía siguen sin encontrar ni el dispositivo móvil ni tampoco el cuerpo de Damien. Es como si se hubiera volatilizado, o sea, es decir, no existe más. Este tipo de historias, Raúl, desde luego son las que quizás se envuelven, ¿no?, en tonos más grises, porque hay un drama real en todo esto. Yo recuerdo que en Misterio en Red hemos tratado en alguna ocasión que existen entornos seleccionados para determinadas decisiones dramáticas, absolutamente, y que de alguna manera se hacen extensivas dentro de la propia población, personas que viajan a un lugar concreto porque quieren desaparecer. Oye, esto es lo que está pasando en Montserrat, ¿y si hubiese otro tipo de elementos que entran en juego en todo esto? Bueno, quizá habría que poner la lupa, porque esto ya, bueno, se envuelve, ¿no?, en una atmósfera completamente diferente, que añade elementos al puzzle
que conforma Montserrat y que en ocasiones esas historias, desde luego, están provistas de luz y en otras ocasiones, como este apartado, ¿no?, de los desaparecidos, quizá las sombras se hacen mucho más notorias, ¿no? Lo cierto es que forma parte de ese gran puzzle llamado Montserrat, que viene recopilado con toda la información, con imágenes, con datos, en Enigma Montserratus, de nuestra buena editorial, amiga de este programa, al que mandamos un saludo a su coordinador, Guante Blanco, y de alguna manera, Raúl, nos posicionamos frente a una montaña que es mucho más, ¿no?, que un elemento rocoso plagado de vida, porque lo es. Es un auténtico paisaje digno de conocer también, al que no hay que temer, ¿no? Hay que invitar también a nuestros amigos que vayan a visitarlo, porque tiene muchísimas cuestiones positivas y desde luego también es un paraje digno de ser conocido y visitado. Pero hay una cara B, la trastienda, lo que no se observa, lo que no se cuenta a simple vista o lo que no nos cuentan de una forma más incisiva, ¿no?, a nivel público, que también hay que entender a esas páginas. Y precisamente es lo que hemos hecho esta noche, abrir las páginas que no se leen en primera instancia, de la mano de nuestro buen amigo Raúl Sacrest, autor de Enigma Montserratus. A mí no me queda otra que agradecerte, Raúl, que hayas estado esta noche con nosotros. Nos has realizado, ¿no?, una suerte de guía alrededor de la montaña. Insisto, que hay que lanzar la invitación para que todas las personas se acerquen a Montserrat y a sus alrededores, que hay mucha belleza allí escondido también, ojo, que está allí plasmado y hay que verlo y hay que reclamarlo como lugar digno de ser visitado. Pero es interesante atender a la cara B, acceder a la trastienda. Así que muchísimas gracias, Raúl. Un placer el hecho de poder compartir con vosotros aquí en Origen, en este programa que ahora diriges y presentas también, Esteban. Y nada, compartir, como digo yo, ¿no?, como dices tú, esa parte, esa montaña, esa trastienda, o sea, la parte bonita y la parte quizás no tan bonita. Es decir, todo tiene, como he dicho al principio, ¿no?, un lado positivo y un lado negativo. Y en ambos casos tenemos que quedarnos. Lo que sí que es cierto es que esta montaña, desde la antigüedad, no deja de ser algo que llama la atención al ser humano, a todas las culturas, posiblemente a todas las religiones, y no deja de ser algo digno de admirar, de poder visitar por los canales marcados y sobre todo si existe esa atracción tan potente de que necesitas estar en la propia montaña, no hacerle mucho caso y no ir, porque por si acaso tenemos la evidencia de estos desaparecidos. Bueno, yo creo que con esa sugerente invitación y también con la advertencia nos vamos a quedar. Nosotros tenemos que marcharnos porque vamos a regresar, obviamente, ¿no?, la próxima semana. Hay mucho que contar, pero hay que lanzar ese reclamo. En nuestro entorno, muchas veces, en un entorno cercano, no tenemos que mirar, ¿no?, a lugares lejanos a nosotros, posicionarnos en regiones alejadas precisamente de nuestro lugar habitual de residencia. En ocasiones existen esos entornos, esos lugares, que de alguna manera delimitan una frontera distinta y diferente. Y a mí se me ocurre, cercana a esta posición, al plató de Origen, algunos entornos y lugares que de alguna manera se transforman en auténticas hemerotecas de lo imposible, de lo extraño, de lo sorprendente, que a día de hoy es un auténtico vergel de crónicas que se transforman en un desafío para la comprensión actual al menos, y que no tiene nada que envidiar a otros entornos aludidos o tildados de mágicos, ¿no? Nuestro país es rico precisamente en historias, en crónicas y en entornos sorprendentes. Hay que abrir los ojos, atender a lo que no se ve y desde luego, ¿por qué no?, leer, escuchar, observar, quizá a un nivel minoritario, determinadas informaciones que no se publican, ¿no?, de forma masiva, pero que desde luego hablan precisamente de un elemento muy humano, muy antiguo y que sigue estando vivo, bajo un paraguas que todo lo cubre en un solo nombre, misterio, y nosotros precisamente vamos a buscarlo y desde luego también a traerlo aquí para contarlo. Nosotros regresamos la próxima semana, sed muy felices, hasta dentro de 7 días, amigos.